Buen día, bienvenido a tu segunda sesión de tu clase de español del día 29 de septiembre del 2021. Estoy segura que a estas alturas ya sabes muy bien qué es un refrán, para qué lo usamos y muchas veces en qué situaciones se usa. Bien, en la clase del día de hoy vamos a repasar los refranes, pero primero vamos a ver y a reconocer y recordar algunas de sus características por si se te olvidan o todavía no las tienes muy bien aprendidas. ¿Sabías que la palabra refrán tiene un origen francés? Pues sí, la palabra refrán viene de Francia, solo que aquí en México nosotros la adaptamos y la tomamos. A los refranes también se les llama paremias, así que si alguna vez escuchas que alguien te dice que te va a contar una paremia o te va a decir una paremia, ya sabes a qué se está refiriendo. Los refranes son la forma de transmisión de conocimiento más antigua. Estas frases provienen de generación tras generación. ¿Recuerdas que en nuestra clase pasada, en donde hablamos de los refranes, el libro del Quijote de hace 400 años ya utilizaba refranes? Entonces, nosotros podemos decir que los refranes tienen más de 400 años. Un refrán es un dicho popular y anónimo, es decir, no sabemos quién lo dijo al inicio y solo sabemos que mucha gente lo utiliza. Estimula la reflexión moral e intelectual. Cuando te dicen un refrán, lo que buscan es que pienses o que tomes un consejo a través de él o que te pongas a reflexionar acerca de eso. Muchos provienen de la literatura, es decir, muchos de los refranes que tú utilizas fueron utilizados por primera vez en un libro o en un cuento, en una novela. Aquí volvemos a recordar la novela del Quijote. Muchos de los refranes que nosotros conocimos de las clases pasadas y que se utilizan actualmente provienen de ese libro. También hay otros refranes que provienen de textos bíblicos. Están escritos en versos y rima, es decir, nosotros podemos oír al escucharlos o al escuchárselos a alguien más como cierta tono de canción o musical, que es lo que tiene que ver con la rima. Una parte importante es que los refranes se dividen en dos partes. Tienen una causa y una consecuencia. ¿Qué es una causa? El origen de algo, el antecedente, el por qué se da algo. Y la consecuencia es el resultado. Por ejemplo, en este refrán que yo te pongo, el que la hace la paga. La causa es el que la hace y la consecuencia es de que la debe de pagar. Vamos a ver otros ejemplos para que observes las causas y las consecuencias de los refranes. En estos dos refranes, a quien hierro mata, hierro muere, y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. La causa de nuestro primer refrán dice, a quien hierro mata, es decir, el antecedente, el origen, lo que ocasionó algo. ¿Qué fue la consecuencia? A hierro muere. Este refrán se utiliza cuando una persona está haciendo algo mal o se porta mal, casi siempre le va a pasar algo malo. Y en nuestro refrán de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, la causa, el antecedente o lo que origina la consecuencia es que el camarón se durmió. ¿Qué es lo que le pasó? Que se lo llevó. Entonces, este refrán lo utilizamos muchas veces cuando alguien no hace algo y después, o lo deja para después y después viene alguien que lo gana, que le gana. Habíamos comentado que los refranes son muy variados y existen para muchísimos temas. Hay refranes que son muy sencillos o que se refieren a temas muy sencillos como la comida, las cosechas, etcétera. Y hay refranes que ya son un poco más complejos o se refieren a situaciones más complejas. Generalmente, los temas a los que se refieren los refranes son cuatro, que es el dinero, el destino, el amor y el trabajo. Yo te puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en dinero, con dinero baila el perro. Otro ejemplo de refrán referente al dinero es al pudiente todos lo quieren de pariente. Generalmente estos dos refranes nos hablan que con dinero pasan muchas cosas o la gente te acepta más.
En destino te puse 2 ejemplos, que sería mañana será otro día y persona envidiosa no puede ser dichosa. Estos 2 refranes hacen referencia a que, por un lado, el primero, que que no nos aferremos a una situación, sino que dejemos para el futuro esa situación que tal vez cambie o mejore. Y en el segundo es que dependiendo de cómo actúes, es como te va a pasar en el futuro. En amor te puse 2. Amor mal correspondido, ausencia y olvido. Y el querer sin ser querido es amor y tiempo perdido. Los 2 refranes hacen referencia a lo mismo, que amar a alguien y que no te correspondan generalmente va a traer esfuerzo, dolor o pérdida de tiempo. En el último, en trabajo, te puse a quien madruga Dios le ayuda y a Dios rogando y con el mazo dando. Estos 2 refranes hacen referencia de que si tú trabajas y te esfuerzas, hay situaciones que te van a ir bien. Una vez que ya hemos recordado lo que son los refranes, características, cómo se componen y algunos ejemplos, vamos a ir a trabajar con nuestro libro nuestro libro guía en la página 32. En nuestra página 32 el libro empieza diciéndonos una información extra o una información para recordar y nos dice que los refranes son dichos cortos que intentan expresar una enseñanza, que generalmente emplean ritmo, rima y sentido figurado. Además se caracterizan por ser de sabiduría popular, es decir, que las utiliza mucha gente, son cotidianos y que provienen de generación en generación, que son cosas que ya sabíamos y que inclusive hace poco en nuestra presentación recordamos. El primer ejercicio nos dice que marquemos con una palomita las características de los refranes. Para esto tenemos que recordar lo que hemos estudiado de nuestro libro de la SEP, de lo que vimos en la presentación y también inclusive nos puede ayudar este cuadrito. Aquí lo importante es que hagamos una reflexión y discriminemos aquellos aspectos que no son de los refranes. Yo te voy a ayudar. Por ejemplo, en el primer inciso que nos dice son breves y cortos, un refrán debe de ser breve y por lo tanto es corto. ¿Por qué? Porque es un dicho, porque se utiliza durante una conversación. No son grandes historias, no son novelas, no son cuentos, no son fábulas. Entonces, marcamos con una palomita. De esta misma manera, tienes que realizar los siguientes. Por ejemplo, te ayudo con el siguiente inciso. Tienen una moraleja. Aunque los refranes sí nos dan un consejo, no tienen moraleja. ¿Qué es una moraleja? Es la parte final de una fábula en donde te expresan un conocimiento o una advertencia o experiencia. Entonces no tienen moraleja. Tú vas a continuar llenando los siguientes. En el ejercicio 2 de nuestro libro nos dice, relaciona cada refrán con su significado, escribiendo en cada círculo la letra correspondiente. En la parte de arriba nos dan varios refranes. Algunos los hemos estudiado, algunos tú ya los conoces, inclusive algunos los trabajaste de tarea. Bien, y abajo nos dice lo que puede significar. El primer refrán nos dice, sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Esto qué querrá decir o para qué lo hemos utilizado? Muchas veces este refrán se dice que hay cosas que nos parecen más baratas, más sencillas, pero realmente son mucho más difíciles o mucho más caras. Entonces, aquí vamos a buscar algún cuadrito que tenga una definición similar. Por ejemplo, el primero dice, ni la finura ni la elegancia de la ropa tienen que ver con la forma de ser, pues no. Quien habla mucho comete indiscreciones, tampoco. Las cosas materiales no duran toda la vida, tampoco. Cuando enfrentamos problemas todavía los podemos resolver y se presentan más, no. En ocasiones
el costo para obtener algo es más alto que el beneficio recibido. El último cuadrito es el que sí se relaciona con el nuestro, entonces apuntamos la letra A. De esta misma manera vas a hacer los siguientes. Por ejemplo, no siento lo duro sino lo tupido. Muchas veces este refrán se utiliza cuando es demasiado trabajo o algo demasiado difícil o se tiene que hacer mucho de algo que ya no lo ves complicado, sino que ves que es demasiado lo que tienes que hacer. Entonces, hay que buscar en nuestros cuadritos alguno que tenga un significado similar. En el ejercicio final de nuestro libro nos piden que escribamos un refrán y que contestemos las preguntas. Viene el cuadrito de refrán, el cuadrito de qué significa y en qué momento lo has escuchado. Esto ya lo hemos trabajado en los ejercicios anteriores. Por ejemplo, yo voy a trabajar para darte el ejemplo con uno de estos refranes. Por ejemplo, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, mi ejemplo quedaría así. Sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué significa? Que en ocasiones es más difícil o caro algo que parecía más sencillo o barato. ¿En qué momento lo has escuchado? Por ejemplo, cuando compramos algo más barato para no gastar y esto se descompone y se descompone y se descompone, y entonces pues ya, nos salió más caro lo que era más barato. De esta misma manera entonces vamos a terminar toda nuestra página. Una vez que termines, le tomas foto y la subes a la plataforma como evidencia. Esto sería todo por nuestra clase del día de hoy. Que tengas un buen día.